Yo creo que va a tocar activar la cámara con la luz de fondo porque vamos a apagar las luces porque vamos a presentar un video. Entonces, a ver si por acá. Y las de allá no son desapagan. Para que apaguemos todas las luces, me acaban de decir acá, para ver bien el video. ¿Listo? ¿Sí se ve bien? ¿Se ve bien ahí al aire? ¿Sí se ve bien para que lo miren allá en las otras ciudades? Desde hace miles de años, dentro del sistema solar en el planeta llamado Tierra, existe una batalla entre las fuerzas del mal y el hombre. Las fuerzas malignas han enfrentado a millones de humanos que han sido atrapados por un arma muy engañosa llamada pecado, y avanzan con desesperación, pues tienen un tiempo límite para cumplir la misión o aquello eterno. La humanidad fue liberada hace 2000 años por Jesucristo, el primer Señor del universo, pero todos permanecieron por el Salvador. Solo un grupo de valientes llamados soldados de Jesús han descartado de las fuerzas del mal y han sido equipados por Jesús con armas poderosas, no solo para resistir, sino también para destruir cualquier ataque enemigo y permanecer victoriosos en la llamada guerra espiritual. Amén. Siempre que voy
diga muchas cosas y de pronto nos emocionamos y bueno, bravo, pero cuando es el Señor el que nos habla en nuestras vidas, entonces cambia en nuestras vidas. Cuando es el Señor el que viene a hablar a nuestros corazones, entonces ahí es cuando se tumban murallas, de pronto pensamientos, esquemas que tenemos nosotros. Entonces, ¿cuántos quieren que el Señor hable en esta noche? Amén. Entonces ahí donde usted está, va a cerrar sus ojos y va a decirle: Señor, diga conmigo, Señor, háblame en esta noche. Yo abro mi corazón, mi entendimiento, para que tú traigas esa palabra, Señor, y declaro que va a quedar guardada y que la pondré por obra. Gracias, Señor, por lo que traes a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, estábamos viendo un video de qué se trataba. De guerreros, ¿cierto? Este congreso se llama Liderazgo, Visión y Empoderamiento, ¿cierto? ¿Cuántos conocen cuál es la visión de Agentes de Cambio? Este es el eslogan de Agentes de Cambio. Entonces, ¿quién me puede decir qué ve aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué hay detrás? Y cuando usted ve un escudo y una espada, ¿qué piensa? En guerra, ¿cierto? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Un escudo y una espada, guerra, ¿cierto? Entonces, los agentes de cambio son los que van al rescate del poder, ¿amén? ¿Y cómo lo van a hacer? Luchando esa guerra. ¿Con qué? Con las armas que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Entonces yo quiero que usted me acompañe allí a Nehemías 4, 1, 2. Nehemías 4, 1, 12. Amén. Nehemías 4, 1, 12. Y dice, esta es una versión diferente, ¿bueno? Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que se avanzaba en la restauración de las murallas de Jerusalén y de que se iban cerrando las brechas, se enfurecieron y todos a una conspiraron para luchar contra Jerusalén y causarle el mayor daño posible. Así que oramos a nuestro Dios y establecimos contra ellos una guardia de día y de noche. Los de Judá decían: empiezan a fallar las fuerzas de los acarreadores y los escombros son muchos. No podremos reconstruir la muralla. Por su parte, nuestros enemigos dicen que no se enteraron. Por su parte, nuestros enemigos decían que no se enteren ni nos vean hasta que rompamos en medio de ellos. Los mataremos y pararemos la obra. Pero los judíos que residían entre ellos no cesaban de advertirnos: de todos los vicios caerán sobre ustedes. Así que coloqué al pueblo por familias con las espadas y lanzas y arcos en las partes bajas por detrás de la muralla y en los lugares desiertos, descubiertos. Inspeccioné el dispositivo, me puse en pie y dije a los nobles y a las autoridades y al resto del pueblo: no teman ante ellos. Acuérdense que el Señor es grande y poderoso. Luchen por sus hermanos, hijas e hijos, por sus mujeres y sus casas. Constataron nuestros enemigos que estábamos apercibidos y que Dios había desbaratado sus planes, así que pudimos volver a las murallas, cada uno a su trabajo. Desde aquel día la mitad de mis muchachos trabajaban en la obra y la otra mitad empuñaban lanzas, escudos, arcos y corazas. Mientras los jefes, todos de Judá, los apoyaban incondicionalmente. Los que construían la muralla y los que portaban las cargas realizaban con una mano el trabajo y con otra empuñaban un arma. Cada albañil tenía una espada ceñida a la cintura y así realizaban su labor. Y a mi lado estaba permanentemente alguien que tocaba la corneta. Amén.
había sido primero llevado cautivo a Babilonia. Y después de que estaba allí en Babilonia, se levantó Nehemías y él se dolía de lo que estaba pasando porque el pueblo estaba destruido, porque las murallas de Jerusalén estaban arruinadas, ¿cierto? Así que Nehemías decidió ir allí y pidió permiso al rey. El rey le dijo, claro, vaya, porque él había agradado al rey. Y entonces cuando estaban allí construyendo las murallas, ¿qué pasó? Los pueblos de alrededor quisieron detenerlos, ¿cierto? Y dijeron, no, vamos a conspirar contra ellos, y es que ellos no. ¿Y qué dijo Nehemías? Ellos los alertaron. Y entonces le dijo al pueblo, no desmayen, no desmayen. Porque es que a veces cuando nosotros queremos levantarnos, ¿qué es lo que hace el enemigo? Quiere conspirar contra nosotros, ¿cierto? Quiere detener lo que el Señor está haciendo. Entonces Nehemías fue sabio y escuchó la voz del Señor y le dijo, no, vamos a ponernos a que cada uno de los que están reconstruyendo van a tener también una espada. Y quiero contarles esta historia, y estamos leyendo el libro de Nehemías porque es algo parecido a nuestra visión. Nosotros somos una iglesia de restauración, y el pueblo en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Restaurando las murallas, ¿cierto? Estaban restaurando, pero al mismo tiempo tenían ceñida la espada, porque estaban listos para guerrear, porque estaban listos para dar la batalla en el momento en que fuera. Entonces nosotros somos restauradores y vamos al rescate del poder, somos esos guerreros, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí en la imagen, la siguiente diapositiva, ¿cuál sería nuestra identidad, nuestra visión? Alguien que me la quiera leer, así con una voz fuerte. Guerreros restauradores que van al rescate del poder. Amén. Seríamos unos guerreros. Cuando yo estaba orando y le decía al Señor, bueno Señor, ¿qué quieres que hablemos en el Congreso? Porque pues no es lo que Él quiere hablar, sino lo que el Señor quiere hablarles. Y entonces el Señor me daba tantas cosas y yo le decía, ¿y cómo hacemos para enlazar todo? Entonces el Señor me decía, es que los agentes de cambio son los guerreros. Somos un ejército que el Señor está reclutando para ir al rescate del poder. Esos guerreros que tenemos que estar en pie, esos guerreros que no se rinden. Ahora vamos a ver las cualidades del guerrero. Vamos a verlas aquí. Y yo quiero que alguien las lea fuerte, claro. Guerreros de acero, corazón de carne, llenos del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver cada una. Dice, guerreros de acero. Vamos a ir un momento a Mateo 11:12. ¿Qué dice Mateo 11:12? Se me perdió Mateo. Amén, Leo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Entonces, ¿cómo quiere el Señor que seamos nosotros esos guerreros? ¿Cómo creen ustedes que quieren que seamos? Díganlo fuerte. Díganlo como un violento. ¿Cómo que somos violentos? ¿Así lo estamos logrando? ¿Cómo quieren que seamos nosotros? Unos guerreros valientes, unos guerreros de acero, unos guerreros que no se detienen ante cualquier problema. Porque cuando nosotros nos vamos a levantar, ¿qué va a hacer el enemigo? Detenernos, ¿cierto? Y él va a querer que conspirar contra nosotros. Entonces tenemos que ser violentos, no dejarnos detener. Luego dice un corazón de carne. Y de pronto usted dirá, ¿cómo así corazón de carne? Entonces vamos a ir a Ezequiel 36:26. Amén. Amén. ¿Qué dice? Para dar el nombre del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Un corazón de carne. También dice Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amén. Ezequiel 36:26 y Ezequiel 11:19 dicen lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué es un corazón de carne? El Señor quiere que seamos guerreros
valientes, tengamos un corazón sensible a lo que está pasando con los demás, ¿cierto? Un corazón que se duele con la situación que pasa en los otros, un corazón que desea también ir a rescatar almas porque ven en ellos la necesidad. Y esa es nuestra consigna, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a rescatar al enemigo el poder? Rescatando esas almas. ¿Y cómo lo hacemos? Sintiendo también el dolor de ellos. Porque puede que de pronto en su trabajo esté la persona que a usted le cae más mal, el que le hace la vida a cuadritos, y usted dice, a esa persona jamás le predicaré de Dios. Empezando porque ni siquiera le habla. Y de pronto sea una persona que realmente necesita de Dios y está dispuesta, pero usted no está dispuesto a ir a predicar, ¿cierto? Entonces, Dios quiere que seamos unos guerreros con corazón de carne, unos guerreros con un corazón que siente la necesidad del otro. También quiere que seamos guerreros llenos del Espíritu, amén. Ahora vamos a, ya que hemos visto cuáles son las características de un guerrero y que hemos sido llamados a ser guerreros, yo quiero que veamos ahora un poco acerca de la historia, acerca de cómo ha sido la historia en la vida y en la iglesia cristiana. Entonces vamos a ver esta siguiente imagen. Y creo que no era. Bueno, hay una que dice oleadas. Entonces vamos a ver esa imagen. Oleadas del reino. Y quiero contarles un poco acerca de lo que ha venido siendo la historia de pronto en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros los agentes de cambio que vamos al rescate del poder tenemos que conocer esto para no repetir la misma historia. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, han venido cosas como que en la iglesia se ha metido como que el espíritu de tal cosa. Entonces, anteriormente, no sé si usted puede recordar que alguien se portaba mal y era, en la iglesia empezaban a bostezar y la gente de pronto empezaba a dormirse. Si el que está al lado se está durmiendo, pégale un codo, aproveche. Y la gente empezaba, reprendemos todo espíritu de bostezo, Señor, todo espíritu de bostezo, todo espíritu que se va la voz. Y para todo era un espíritu maligno, ¿cierto? Todo era, lo demoniciamos todo. ¿Sí lo dije bien? Lo demoniciamos todo. Y todo se nos volvió demonio, ¿cierto? Y así vino la iglesia. Después la iglesia empezó a entender que no era así, ¿cierto? Y empezaron a ir de cacería de brujas, ¿sí? Entonces empezaron a buscar subliminales por todas partes. ¿Y cuál era la consigna? Pasar los cassettes al revés a ver qué decían, porque eran muy subliminales. Y todos, hasta los cantantes cristianos, pasamos los cassettes al revés para ver si tenían subliminal. Y entonces empezamos a decir, no, ese no es de Dios, ese trae subliminales, ¿cierto? Después, ¿qué sigue ahí después, Cam? Caídas de masa y tomas de ciudad. Después vino las caídas en masa. Entonces era muy popular ver que la gente se reunía y todos se caían y eso era mejor dicho el mundo. Y que si no, entonces las toman de ciudades y le daban 7 vueltas a la iglesia, 7 vueltas a la ciudad, 7 vueltas a la casa, y ese era el fin. Porque es que así vamos a derrotar al diablo, ¿cierto? Y antes se seguía todo esto. Luego vino el modelo de los 12, que fue también algo conocido en la iglesia. Entonces, si usted no tiene sus 12, ya está fuera. Y había iglesias que querían adoptar este modelo y llegaban a los pastores y le decían, uy, pastor, ahora sí le tengo la manera que crezca la iglesia. ¿Cuál era? Los 12. Y entonces, ¿qué pasó con la gente? Ay, sí, yo tengo mis 12 y tú los 12 y tú los 12, ¿cierto? Y se vuelven algo, el boom, algo popular. Después vinieron los decretos, profecías y la apostolitis, que también la conocemos mucho, ¿cierto? Entonces ahora todo era decreto y todo era profecía y todos eran apóstoles. Ahora yo quiero aclarar algo, ¿no? Porque existe la demoniología, existen, sí, los subliminales, eso es muy real. Existe la unción de Dios, que es la que hace que la gente a veces caiga,
¿cierto? Existen los profetas, dice la palabra, que sin profecía el pueblo se descarría. Pero ¿a qué vamos con esto en esta noche? A que nosotros no podemos adaptar un modelo y no podemos hacer que se vuelva, mejor dicho, de moda. Lo que está de moda es lo que vamos a hacer en la iglesia. O sea, los agentes de cambio no pueden coger lo que en el mundo cristiano se está volviendo de moda y adaptarlo porque es que es la moda, ¿no? No podemos coger y adaptar. No sé si usted recuerde la historia en que Jesús subió al monte de Tabor y allí se transfiguró y estaba Pedro, y allí se transfiguró el Señor y estaba Moisés y Elías. ¿Sí, pastor? Eso le pareció ver a Pedro. Eso le pareció ver a Pedro. Entonces, estaban allí. Ahora, ¿qué era real? La gloria de Dios en ese momento. Eso era lo real, que Dios estaba transfigurando. Pero ¿qué quiso hacer Pedro? Hacerles enramadas, ¿cierto? Para que vivieran allí. Y el Señor le dijo, no, Pedro, así no es. ¿Sí? Y a veces queremos eso. Vemos la gloria de Dios y queremos hacerle enramada al mover del Espíritu Santo. O sea, si el Señor se movió porque fueron movimientos reales del Espíritu Santo, en algún momento así quisimos hacerlo como dejarlo como un modelo a seguir. Y no es así, porque el Señor se mueve siempre de una manera diferente. Y la iglesia no puede entrar en algo que, en lo que simplemente está de moda, en el movimiento que creemos que es el Espíritu Santo, cuando Él se quiere mover de otra manera, solo porque a cierta iglesia le funcionó, a mí también. El Señor tiene una visión diferente para cada iglesia y un mover diferente para cada iglesia. Así que así es como pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Nuestra siguiente diapositiva. ¿Y qué dice la siguiente diapositiva? Dígalo fuerte. La religión nos impide ir al rescate del pueblo. Ya tenemos nuestra visión. Nuestra visión es que vamos a ir al rescate del pueblo. Pero hay cosas que nos van a impedir hacer eso. Así como cuando los enemigos querían ir a impedir que el pueblo de Israel reconstruyera las murallas, el enemigo quiere meter eso en la iglesia, la religión. Y nosotros no nos damos cuenta y a veces dejamos que eso se meta, ¿cierto? Les voy a leer esto, quiero que usted esté muy atento. No sé si usted sabe que la iglesia cristiana nació de la Reforma Protestante, cuando allí Martín Lutero pegó las 95 tesis en la Catedral de Alemania y dijo que lo que estaba haciendo la iglesia católica no era la verdad, ¿cierto? Entonces, les voy a leer esto y dice: la Reforma Protestante con Lutero y Calvino cambió la comprensión teológica, pero no cambió el formato de las reuniones. Desde Wesley al avivamiento de Azusa cambiaron la experiencia personal del cristiano, pero tampoco cambiaron el formato de reuniones. Ahora, ¿por qué le leo esto? Y usted se estará preguntando por qué le lee esto. Porque estos han sido cambios que han ocurrido en la iglesia cristiana, ¿cierto? Que han transformado. Cuando Martín Lutero pegó esas 95 tesis, la iglesia cambió, ¿cierto? Y hubo como un avivamiento. Cuando vino el avivamiento en Azusa, la iglesia fue llena del Espíritu Santo y pudo cambiar su percepción espiritual y extender y ver más allá que era real el Espíritu Santo, que era real el mover de Dios. Pero nosotros heredamos el formato que tenemos de la iglesia cristiana. ¿Lo heredamos de dónde? ¿No se han preguntado dónde lo heredamos? Le voy a decir, lo heredamos de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica, antes de la Reforma Protestante, era el mismo formato. Donde llegamos, oramos, nos damos la paz, porque no se llama nos damos la paz. Luego cantamos y luego escuchamos un sermón y luego, bueno, ofrendamos, pero allá se llama dar limosnas. Y luego, ¿qué pasa? Nos vamos. Y entonces, el Señor, cuando Jesús vino aquí a la tierra, no dejó establecido un formato. El Señor vino simplemente a dejarnos establecido el reino. Y cuando Pedro se levantó allí y
que se convirtieron 3.000 personas, él no lo hizo con un formato. Dijo, primero tienen que cantar para que yo pueda predicar y la gente pueda convertirse. No, él simplemente dio el discurso y se convirtieron 3.000 personas. Cuando estaban allí en el Pentecostés, ellos estaban unánimes, todos pidiendo y metidos con el Señor, unidos, dice, unánimes juntos, reunidos buscando la presencia de Dios. Pero ellos no estaban escuchando un discurso, simplemente estaban allí buscando la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Descendió el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no nos podemos meter en un formato, que nosotros no nos podemos esquematizar, que las cosas pueden ser diferentes. La reunión de jóvenes puede, por ejemplo, ser diferente. No necesariamente siempre tenemos que llegar, orar, saludarnos, alabar a Dios, escuchar, irnos. Porque no estaríamos haciendo nada, sino simplemente entrar en una ¿qué? ¿Cómo dice aquí? Estaríamos entrando en una religiosidad. Y esto nos impediría ir al rescate del poder. Ahora sí vamos con esta imagen que ahorita pasamos. Y es porque quiero decirles que el Señor nos ha dado un arma que es muy poderosa. Y es la creatividad. De pronto nosotros nunca lo habíamos escuchado, ¿cierto? ¿Quién dijo que el Señor me había dado a mí el arma de la creatividad? O sea, a mí nadie me ha dicho eso. Pero déjenme decirles que nosotros somos hijos de Dios. ¿Lo sabían? ¿Sí? Ah, ya se lo cuento, usted es hijo de Dios. ¿Sí? Y como hijos de Dios heredamos cosas de Él, ¿cierto? Cuando Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que nosotros somos como Él. Y Él nos creó. Quiere decir que Él es ¿qué? Creador. ¿Cierto? Él es creador. Para crearnos tuvo que tener imaginación, tuvo que tener creatividad. Para hacer tantas personas diferentes en el mundo, tuvo que tener creatividad. Y ahora usted puede ponerse a imaginar cómo el Señor pensó, por ejemplo, en hacer un pulpo. Hay una cabeza con un poco de pies, de patas. En este Señor, ¿cómo se le ocurrió? Se le ocurrió al Señor porque es creativo. Pero también fue o sea, el Señor también se imaginó un perrito que está tierno, un gatito. El Señor pensó en usted. Pero es muy creativo para hacerlo a usted, para hacerme a mí, ¿cierto? Y el Señor hizo no solamente todo lo que está vivo en este mundo, creó el cielo, la tierra, el mar, el océano que es tan inmenso. Si nosotros nos dejaran botados un día en el océano, nos perdemos, grandísimo, inmenso. Y el Señor hizo todo esto, y además hizo las galaxias, hizo el universo, y todo lo hizo perfecto. Para hacer en la Tierra tuvo que usar la física y la matemática, porque él tuvo que hacer la fuerza de la gravedad, si no estaríamos volando. Y él aplicó todas estas leyes físicas, pero aún así, la matemática es muy estricta, ¿cierto? Para que dé un resultado. Pero aún así también usó la creatividad para hacerlos. Entonces, si Dios es creativo, y es una cualidad muy grande de Él, porque esa cualidad es la que nos tiene aquí hoy en día, ¿cierto? El que el Señor haya creado el universo es lo que me tiene hoy aquí. Entonces, si el Señor es creativo, yo soy creativo. Diga, yo soy creativo. Yo soy creativo. Y déjeme decirle algo. No es pecado usar la imaginación. ¿Sí? De pronto nunca lo pensamos. No es pecado que usemos nuestra imaginación. ¿Sí? Tenemos que salirnos de este formato y dejar que el Señor fluya y se mueva. Ahora, al Señor le agrada que nosotros le adoremos como soy yo. A Él no le agrada que usted venga y le adore, digamos, con las manos levantadas porque otro lo hizo, sino que usted le adore al Señor con su esencia. Que yo le adore al Señor como Hailey. Hailey en su esencia, yo lo estoy adorando a Él. ¿Sí? Y David danzaba y se desnudó, y en ese momento nadie era capaz de hacerlo. Y él fue capaz de hacer lo que nadie iba a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque lo hizo como David.
esa salva hacia esa juventud, ¿cómo? Con nuestra esencia, siendo nosotros. Yo no puedo ir allá a hablarle a una persona. Yo generalmente no soy muy seria, yo me río mucho. Hola, hermana, Dios la bendiga. Quisiera decirle que si puede ir conmigo a la iglesia, el Señor le va a hablar y va a transformar su vida. Créame, vamos. Así, claro que nadie va a venir, ¿cierto? Nadie va a venir a empujones si no le nace. Pero si yo, siendo yo, en mi esencia, Hailey, yo le invito a la iglesia y le digo, bueno, oye, no, mira, que yo sé que ahí, bueno, ay, sí, le hago risas porque yo río mucho. Ay, sí, ven, vamos, sí, yo sé qué. Y entonces viene, ¿es por qué? Porque lo estoy haciendo en mi esencia, con mi manera de ser. Cada uno de nosotros somos diferentes. Somos un diseño único. Y al Señor le agrada, si nos hizo únicos, es porque le agrada que seamos diferentes, porque le agrada que seamos distintos. No todos tenemos que ser una copia y una réplica exacta de otro. A él le agrada que seamos diferentes, por eso nos hizo diferentes. Entonces Él quiere que nosotros usemos nuestra creatividad. ¿Ven? Ahora vamos con la siguiente imagen. Y dice el término de iglesia, ¿qué significa? ¿Alguien lo puede decir? Esta palabra iglesia viene del término griego eklesia, que significaba una asamblea democrática ateniense en la antigua Grecia. Cuando escribieron la Biblia, la escribieron en griego, el Nuevo Testamento la mayor parte, y cuando escribieron la Biblia y hacían referencia a la iglesia, usaban esta palabra, iglesia. Porque la usaban porque era una reunión. En ese momento, la palabra iglesia no tenía el sentido que hoy nosotros sabemos que tiene, sino que simplemente era una reunión. Y yo quiero que vayamos a Hechos 11:26. Y alguien que lo pueda leer fuerte. Amén. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Voy a leerlo con esta versión que es un poco diferente. Cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía, y a lo largo de todo un año trabajaron los dos juntos en aquella iglesia, instruyendo en la fe a un buen número de personas. Fue precisamente en Antioquía donde por primera vez se llamó cristianos a los discípulos de Jesús. Esta es una versión diferente. Ahora, ¿por qué le leo esto? Porque quiero que usted entienda de dónde vienen las cosas. Porque nos hemos acostumbrado a decir, bueno, yo voy para la iglesia, vengo de la iglesia, ¿sí? Y así nos acostumbramos a decir. Pero la iglesia en el momento en que se nombraba allí era una reunión. No importa si aquí, no importa si en la casa, era una reunión donde estaban los cristianos. Y los cristianos que eran los seguidores de Jesús, que se llamó allí, ahí en Antioquía, porque por primera vez los llamaron cristianos, cuando estaban reunidos hablando de Jesús. Entonces, en este sentido, lo que quiero decirles es que nosotros no podemos pensar en iglesia como este lugar, ¿cierto? Ahora nosotros sabemos qué es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, el cuerpo de Cristo, porque Él nos lo enseñó así, nosotros somos su novia. Entonces, nosotros somos la iglesia. ¿Y quiénes son los cristianos? Los seguidores de Jesús. O sea que somos seguidores de Jesús. ¿Es por qué? Porque hacemos lo que Él hace, porque queremos seguir sus pasos, ¿cierto? Porque a veces, si tú vas y hablas con una persona afuera y le dices que quiénes son los cristianos, ¿qué se van a imaginar? Los que tienen cabello largo y faldas largas. O hay muchos de mis compañeros, cuando yo les digo que soy cristiana, piensan que yo voy todos los domingos y golpeo de casa en casa diciéndoles que si quieren conocer de eso. Entonces, ellos tienen un revuelto y no saben ni siquiera quiénes son los cristianos. Pero nosotros sí tenemos que saberlo, ¿cierto? Nosotros pensamos en que los cristianos, y no nos imaginamos a un poco de mujeres con cabello largo y faldas largas, ¿cierto? Sino que cristianos es los seguidores de Jesús, que imitan a Jesús. Entonces,
si yo soy cristiana, ¿qué tengo que hacer? Imitar a Jesús, ¿cierto? Ser como Él. En mi esencia, ser como Él. Yo quiero seguirlo. Ahora yo quiero que hagamos un par de aclaraciones. Dice, aclaración número 1. O sea, ¿por qué hemos estado hablando de que tenemos que ser diferentes? De que tenemos que usar nuestra esencia y de que no podemos esquematizarnos por un formato. Pero tenemos que hacer unas aclaraciones, ¿cierto? Primero, es que dejar la religión tampoco es ser igual a Jesús. Yo no puedo decir, es que yo quiero ser diferente y creativa y me voy a poner un piercing. Porque eso es ser diferente, esa es mi esencia. No. ¿Por qué? Porque el mundo lo hace. Si el mundo lo hace, no es creación suya, no es creatividad suya, es creatividad del mundo. Entonces, ¿por qué me quiero parecer al mundo para ser diferente? Por eso decimos que esa es nuestra esencia. Porque muchos jóvenes dicen, no, es que mi papá sí es religioso porque no me quiere dejar poner un tatuaje. Más religioso. No, usted puede ser como usted, pero no se quiera parecer al mundo. Nosotros como agentes de cambio tenemos que ser diferentes, pero ¿qué diferencia estoy marcando yo si estoy siendo igual que el mundo? Estoy siendo igual que ellos, entonces ¿qué diferencia estoy marcando? Ninguna. Ahora, ser creativo es una manera de honrar a Dios, pero soy creativo con mi esencia. Bueno, eso ya lo hemos venido diciendo. Y usar mi imaginación no es traer los sistemas del mundo. A veces, yo no estoy en desacuerdo con que en la iglesia, bueno, los jóvenes queramos poner luces y eso es chévere. Pero nosotros tenemos que usar la guía del Espíritu Santo, no los sistemas del mundo. Si el mundo dice, no, es que esto es chévere. Escuché a alguien en estos días que decía, es chévere ponerse la camisa de cuadritos en la cintura y así salgo porque me veo chévere. Pero estoy siendo como el mundo, amén. Entonces estoy usando las modas del mundo, estoy usando lo que se usa de momento en el mundo y tampoco esa es la idea, ¿cierto? En el mundo nos han metido varios sistemas, como es por ejemplo que alguien tiene que estar arriba, un presidente está arriba y los demás están abajo, la competitividad, porque para crecer yo tengo que aplastar al otro, y eso es lo que el mundo a veces nos ofrece. Y no podemos dejar que eso también se meta a la iglesia, dejar que los pensamientos del mundo se metan a la iglesia, amén. Y por último vamos a terminar. A ver. Vamos a terminar con la siguiente diapositiva. Con la siguiente diapositiva. Tocará para que tu espíritu de Dios se vaya. Bueno, vamos a concluir con esto. Yo quiero que usted tenga claro lo que hablamos esta noche. Que no sea un tema muy largo, pero que usted lo tenga claro. Y dice, tener clara la visión y estrategias que Dios nos da. No, que Dios, ¿qué? Tener clara la visión y la estrategia que Dios da. Nos hace líderes equipados y empoderados para la batalla, amén. Para la victoria, amén. Entonces, yo quiero que usted se lleve este concepto claro en su mente. El concepto de que primero somos agentes de cambio. Somos un ejército que va al rescate del poder. Amén. Segundo, que usted tiene que usar su creatividad. Usted tiene que marcar la diferencia y ser diferente. Y tercero, que no puede dejarse llevar por lo que el mundo dice, pero tampoco por la religión, ni los esquemas que se han querido meter a la iglesia. Amén. Entonces yo quiero que donde usted está se ponga en pie. A ver ese ejército, ¿dónde está el ejército de Dios? Ahora sí, ¿dónde están los guerreros del Señor? ¡Están durmiendo! ¿Dónde están los guerreros de Dios? ¡Están durmiendo! Ahora ¿dónde están los guerreros del Señor? A ver, entonces usted ahí donde está, vamos a orar.
Y hoy, Señor, declaramos que vamos al rescate del poder, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tú nos mantienes, Señor amado Dios, con una visión clara, que no perdemos de vista, Señor, en lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Tu palabra dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy, Señor amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú, amado Dios, eres el que nos da la victoria,
Y a su nombre. Y a su pueblo. ¿Qué somos nosotros? Oiga, ¿qué pasó? ¿Aló? Hermanos, ¿estamos fusilánimes o qué? ¿Ah? ¿Quiere pagar un servicio militar acá de sobre ninguno? Cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, lo primero que le decía, el soldado no puede tener ninguna condición pusilánime ante el enemigo. Y usted tiene condición pusilánime ante el enemigo, dígame. ¿Sí o no? Porque es que sería muy desgastante y la hermana Heidi hará algo tan tremendo, el espíritu da para que usted diga, no, tiene que salir creyendo de lo que Dios hizo en su vida. ¿Sí? ¿Cuántos guerreros de Dios hay acá esta noche? Y a usted evidentemente también tiene que creer esa palabra, que es un guerrero de Dios, y no tiene un corazón pusilánime, y tampoco se cae en medio de las circunstancias. Cuando uno está desoldado, uno pasa muchas pruebas y pasan muchas cosas, y ahí se tiene que mantener, porque está prestando un servicio a quién, a la patria. Pero nosotros no estamos prestando servicio a la patria, estamos prestando un servicio a quién, al Señor de los ejércitos, dice la Biblia, ¿no? Al Rey de Reyes. Amén. Y queremos hacer una invitación antes de terminar a los televidentes. Mañana iniciamos desde las 8:30 de la mañana, transmisión en vivo. Saludamos a todos los que están en Pereira, en Cali, en Ibagué, que nos están viendo a esta hora de la noche. La programación habitual de la emisora cambió un poco por tener la parte del Congreso. Así que les agradecemos por usted estar con nosotros. Y a partir de la tarde, desde el horario de la mañana, de 8:30 hasta el mediodía, y en la tarde a partir de las 2:30 hasta las 4. Después viene ya otra conferencia y otra palabra de Dios a partir de las 6 de la tarde. Entonces, para que no se pierdan en conexión. Amén. Entonces, nos despedimos en victoria. Le decimos a ustedes bendiciones y nos veremos mañana.